Hola a todos. Les traigo 7 tipos de corrupción en la Iglesia Católica como la evangélica. Punto 1. El Papa descubre un enorme caso de corrupción en la Iglesia de Honduras. Un nuevo escándalo envuelve al Vaticano, tras reconocer que por orden del Papa Francisco la actuación del cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, y figura de primer plano de la Iglesia como coordinador del grupo de los 9 cardenales que ayudan a Jorge Bergoglio a gobernar la Iglesia, según publicó Diario Clarín en su sitio web. El informe indica que Maradiaga, muy cercano a Francisco y que trabajó como director mundial de Cáritas, habría recibido $600.000 al año de la Universidad Católica de Tegucigalpa, con los que habría realizado inversiones millonarias en empresas financieras de Londres, como Lehman Wealth Management, que parecen haber desaparecido en el aire. Punto 2. Desde hace muchas décadas atrás, la Iglesia Católica se ha visto involucrada en innumerables escándalos, desde el abuso a menores, hasta la homosexualidad y la corrupción. Sin embargo, muy poco ha sido el tratamiento que se le ha dado desde la máxima institución a las acciones que están fuera de los estatutos. Desde sus inicios, la Iglesia Católica ha sido un símbolo de santidad en el mundo. Sus dirigentes son los encargados de guiar por un camino de gracia hacia Dios, a los más de 1.200 millones de fieles a esta religión, que es la más numerosa, y se remonta a la época de Jesús y los 12 apóstoles. El catolicismo se identifica como la iglesia por la que murió el Hijo de Dios a los 33 años, y según sus bases, tiene como primera misión vivir la espiritualidad por medio del amor recíproco y la administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga su misericordia a los creyentes y fieles servidores. Desde hace muchas décadas, la Iglesia se ha visto involucrada en innumerables problemas, que con poca frecuencia fueron denunciados. Sin embargo, desde la década de los 90, empezaron a salir a la luz pública muchas irregularidades que en el marco del catolicismo se cometían, dando pie a escándalos a nivel mundial. En medio de esta crisis, los dirigentes del Vaticano se han esforzado en los últimos años por hacer frente a esta serie de cuestiones que han empañado la imagen del clero. Punto 3. Francisco ocupó una vez más parte de su misa diaria en Santa Marta para referirse a los casos de corrupción que han ensombrecido a la Iglesia. Tantos escándalos que no quiero mencionar singularmente, pero todos lo sabemos. Sabemos dónde están. Escándalos, algunos que hicieron pagar tanto dinero, está bien. Se debe hacer así. La vergüenza de la Iglesia, dijo el pontífice. Nos hemos avergonzado de esos escándalos, de las derrotas de curas, obispos y laicos. La palabra de Dios en esos escándalos era rara, en los hombres y en las mujeres la palabra de Dios era rara. No tenían un vínculo con Dios. Tenían una posición en la Iglesia, una posición de poder, también de comodidad. Pero la palabra de Dios, no. Subrayó Francisco durante la misa. Los escándalos, algunos que hicieron pagar tanto dinero, y la decadencia de un pueblo ocurren cuando hombres y mujeres no frecuentan la palabra, dijo Francisco en los fragmentos difundidos por Radio Vaticana. Punto 4. 14 sacerdotes suspendidos en Chile por denuncias de abusos sexuales. Siguen las réplicas del terremoto en la Iglesia Católica chilena. Después de que en un acto inédito los 34 obispos chilenos dimitieran la semana pasada en el Vaticano forzados por el Papa Francisco por la falta de transparencia en el manejo de uno de las tramas de abusos de mayor simbolismo en Chile, el caso Cararima, un nuevo escándalo sacude la institución en el país sudamericano. 14 sacerdotes han sido suspendidos tras la denuncia por abusos sexuales y comportamientos impropios, según informó esta tarde la diócesis a la que pertenecen los religiosos, la de Rancagua, a unos 100 kilómetros al sur de la capital. Junto a las medidas pastorales, como la inhabilitación para ejercer como sacerdotes mientras se investigan sus posibles responsabilidades, la Iglesia chilena ha entregado la información disponible a la Fiscalía. Punto 5. Argentina juzga uno de los mayores escándalos de pedofilia en la Iglesia.
En el seminario arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, en la ciudad argentina de Paraná, había internos que pasaban las noches en vela, aterrados. Sus pesadillas eran reales y tenían nombre y apellido: Justo José Larraz, el prefecto de disciplina entre 1985 y 1993. Se metía dentro de las camas de los muchachos y abusaba de ellos, casi ni dormían por temor a vivir esas situaciones, dice a El País el exalumno del seminario José Francisco Dumoulin. Es uno de los 71 testigos citados por el Tribunal de Paraná en el juicio que arranca este lunes contra Larraz. El sacerdote deberá responder por las acusaciones de abusos sexuales a 7 menores de edad, aunque se sospecha que las víctimas fueron decenas. Punto 6. La corrupción en la Iglesia Cristiana Evangélica. Religión. Compartimos la primera entrega de una serie de informes que muestran en todo su triste esplendor cómo el cristianismo evangélico es una secta corrupta que utiliza el nombre de Cristo para enriquecer a sus pastores, e impedir que ese dinero llegue a instituciones católicas como Cáritas, que lo utilizarían, como suelen hacer, al servicio de los demás. En esta primera parte vamos a hablar de los milagreros. Jesús, que hacía milagros de verdad, lógicamente no los cobraba e incluso pedía discreción a los testigos del mismo. ¿Y los pastores y sus milagros, cuánto cuestan? Las iglesias evangélicas, de la cual formó parte, ha diseñado otra forma más vil de obtener dinero para enriquecer a algunos listos que han tomado el evangelio como un modus vivendus, y es por medio de la venta de espectáculos con matices espirituales, convirtiéndose en un lucrativo negocio, en donde se han adaptado los esquemas del mundo, con su inmundicia, para entretener y anestesiar las conciencias de los creyentes, y para comprender mejor lo abominable de este fenómeno, les revelaré la forma en que opera el oculto mundo de las estrellas evangélicas. El predicar es un deber, porque hay mí si no predico este evangelio, 1 Cor 9:16, pero cuando el predicador se hace famoso, o es usado por Dios, entonces el enemigo trabaja para corromperlo, y sus dos armas preferidas son el amor al dinero, 1 Timo 6:10, y la fama o sentirse superior a los demás, Rom 12:3. Es entonces cuando deja de ser un siervo para transformarse en un señor, lo que lo lleva a cotizarse a un alto precio, adquiriendo un concepto errado de sí mismo que lo endiosa y corrompe. A más popularidad y fama, más alto es su precio en la acción de ministrar. A más títulos, más cuesta su mensaje o ministerio. Este fenómeno ha promovido una era de apóstoles y doctores fabricados según los intereses dominantes. Invitar a estos afamados predicadores tiene un alto costo, y ellos mismos se cotizan, estableciendo condiciones onerosas a cambio de campañas o seminarios. Si le añadimos el hecho de poder dar unciones o ministrar dones espirituales, entre los cuales figuran el de profecía o sanidades, su precio es aún mayor. Algunos llegan a proclamar decretos y pactos, como si fueran diputados celestiales o reyes, con complejos de iluminados o enviados especiales, con poderes sobre el mismo Señor Jesús, al cual le ordenan hacer lo que ellos quieren. Estos falsos ministros condicionan sus presentaciones a una buena paga, exigen hoteles de 5 estrellas, y andan con sus escuderos que les secan el sudor, le llevan el maletín, y les sirven incondicionalmente. Algunos hasta tienen manager o representantes que manejan sus agendas, y establecen contratos. Estos mal llamados siervos, entran por la puerta de atrás, evitando a la gente, traen mensajes razonados con falsas esperanzas, y endulzan con palabras lisonjeras el oído de la gente, Ger 9, 5, 23, 32, proclamando y predicando aquellos sermones que le gusta a la carne, como el ser rico, parar de sufrir, sentirse grande, etc. Sus enseñanzas alimentan la vanagloria, soberbia, afán, riqueza y ambición, no sin antes añadirle un toque de egocentrismo, envidia e hipocresía. Todo mensaje que alimenta la codicia y la vanagloria es del diablo, y la Biblia enseña que tales acciones son pecaminosas, Éxodo 20, 17, 2 Pd 2, 14, Fil 2, 3, Mt 23, 12.
Como hemos dicho en artículos anteriores, estos falsos ministros edifican sus congregaciones con todo tipo de engaño y manipulación sugestiva. Montan espectáculos fabulosos, contratando a cantantes famosos, trayendo a predicadores magos, milagreros, manipuladores de masas y especialistas en lavado de cerebros. Estas iglesias usan la propaganda de los medios de comunicación, para alimentar sus congregaciones, atrayendo a los creyentes de otras iglesias pequeñas que sí evangelizan y predican el mensaje correcto, el cual no le gusta a muchos, porque los confronta con el pecado, y duras son las palabras del maestro, J.N. 6:60. Estos hermanos inconstantes son atraídos por mensajes anestésicos, en donde gracias al show y la multitud, se disimula las malas acciones y no se forma el carácter. Estas iglesias se nutren de la ambición, el engaño, y de profetas mentirosos que buscan traer al púlpito mensajes novedosos, pretorios de chistes, muchas veces obscenos y burlescos que hacen afrenta al Señor Jesús. ¿Encontró alguna vez en los evangelios mensaje al estilo moderno? Debemos saber discernir entre el verdadero siervo de Dios, de aquellos que siendo lobos, se visten como ovejas, que aparentan piedad para engañar el corazón de los ingenuos. 2 Tim 3, 5 Rom 16, 18, MT 7, 15, porque tristemente nuestro pueblo evangélico no tiene entendimiento de la palabra y se complace con el espectáculo. Unas danzarinas al frente, unas palabras preelaboradas, que son técnicas de lavado de cerebro, una música que mueve la carne, una promesa de inmortalidad y riquezas, un chiste gracioso y sin contenido de enseñanza, etc. Y la gente se siente contenta. ¿Hacia dónde vamos con esta moderna retórica de los falsos apóstoles? Indudablemente hacia la apostasía y herejías destructoras. Debemos ahondar el tema y en el próximo análisis quiero enfocar la corrupción existente dentro del mundo de los llamados artistas cristianos, y así tener un amplio panorama del mercantilismo que en nombre de Jesús se hace en muchas iglesias evangélicas. Punto 7. Una iglesia evangélica implicada en la corrupción de Petrobras. La Iglesia Evangélica Asamblea de Dios entró en la mira de los fiscales que investigan la corrupción en Petrobras. Según consta en la denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, Eduardo Cunha, parte de las coimas cobradas por el parlamentario fueron pagas como donación a esa fe religiosa. La extensa acusación realizada por el fiscal general Rodrigo Janot el jueves ante la Corte Suprema señala que el legislador recibió como mínimo $5 millones a través de cuentas en el exterior y en Brasil con contratos falsos, facturas fraudulentas y transferencias a la sede del culto en la ciudad paulista de Campinas. En las sospechas del fiscal Janot, Cunha habría inducido al lobista Julio Camargo, encargado de pasarle las coimas, a realizar presuntas donaciones de carácter religioso por $250.000, en una transferencia realizada en 2012. El propio Camargo, quien se convirtió en uno de los arrepentidos de la causa Lava Jato llevada adelante por el juez Sergio Moro, relató la historia. Fue a partir de su delación que se empezaron a seguir los sucesivos pasos non santos del político. El hombre, de 57 años, es uno de los congresistas más conservadores del país, a pesar de revistar como afiliado al Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB, que forma parte de la coalición de gobierno. Defensor de las tradiciones, Cunha declaró su rechazo a la unión estable entre personas del mismo sexo. Desde que asumió el liderazgo de diputados, en febrero, logró entre otras medidas que la Cámara votara el proyecto de ley que reduce la mayoría de edad para las causas penales a 16 años, ahora es de 18. Su militancia evangélica no le impidió, sin embargo, aparecer asociado a figuras con pasados oscuros, entre ellos un expolítico de Alagoas asesinado en 1996, P.C. Farías, que fue tesorero del enjuiciado expresidente Fernando Collor de Mello, hoy senador. Cunha fue beneficiario, según la Fiscalía General, en una de las mafias que dominaron la petrolera, donde exdirectores aprobaban gigantescos contratos con privados a cambio de recibir suculentos pagos ilícitos.
En este caso, se trató de facilitar contratos entre la Samsung Heavy Industries del grupo multinacional Samsung y la estatal por la provisión de 2 grandes navíos sonda. Lo cierto es que el grupo, que estuvo al servicio de ese negocio, recibió nada menos que 40 millones de dólares procedentes del holding coreano y del grupo Mitsui, entre los años 2006 y 2012. A pesar de las evidencias en su contra, Kuna reafirmó este viernes que permanecerá en la presidencia de diputados. Y acusó al gobierno de Dilma Rousseff de confabulación con el procurador Hanot para debilitar su figura y alejarlo del puesto. Ocurre que el parlamentario dio lugar, hace un mes, a una decena de pedidos de juicio político contra la jefa de Estado. No por corrupción, porque a no hay ningún indicio, sino por presunto mal manejo de las cuentas públicas durante su primera gestión, 2011-2014. Ayer, el presidente de la Corte Suprema Teori Zavascki notificó a Kuna y al senador Collor de Mello de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Federal. Y le dio 15 días para que presenten sus defensores. La situación actual de Kuna, que rompió relaciones con el gobierno de Dilma hace un mes, introduce un compás de espera en la estrategia de la oposición a la presidenta. Los 4 grupos políticos adversarios tenían, en el presidente de la Cámara Baja, un aliado para lograr la destitución de la jefa de Estado. Estos sectores, entre los que se cuenta la socialdemocracia, PSDB, Demócratas y Partido Popular Socialista, excomunista, buscan, según dijeron sus dirigentes, la unificación del discurso. Algunos dirigentes consideran que deben pedir el juicio político de inmediato, ya que habrían recibido señales de Kuna de que este es el momento para esa acción. Pero otros muestran más cautela por temor a una derrota que sepultaría cualquier otro medio para lograr el objetivo de sacar Dilma del gobierno. Espero que les haya gustado el vídeo. Gracias por ver el vídeo y por favor no se olviden de suscribirse y compartir el vídeo ya que están por cerrarme el canal por las pocas reproducciones. Gracias nuevamente.